tardes para todos nuestros amigos que nos están viendo. Yo, en lo personal, estoy muy contento. Si bien es cierto, hemos anunciado que íbamos a tener a un buen eh, invitado en nuestro programa. Mucha gente no le gustó, pero yo invito a que el público siempre pueda escuchar una voz contraria. Siempre es bueno los pequeños debates, eso, polémicas, eso nos ayuda, eso muchísimo. Gracias a mi equipo que está detrás, a los jóvenes que nos consideramos de derecha. Y si bien es cierto, eh, eh, no queremos, no como que respetamos a personas izquierda, pero yo en lo personal estoy muy contento y creo que es el único izquierdista a quien yo considero, yo le tengo ese aprecio, yo he crecido viéndolo y por supuesto estoy muy contento de que esté aquí con nosotros, doctor Daniel Bogatás, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristian? Mira, me encanta que hayas tocado el tema, porque justo el día de hoy yo estaba dándole vueltas a un tema que mucha gente considera que el gobierno de Fujimori, que fue el que hizo el gran cambio, fue un gobierno de derecha. Ese no fue un gobierno de derecha, fue un gobierno donde se crearon privilegios para unos cuantos. Y los que nos hemos opuesto a estos sistemas de privilegios personales, que a grupos de poder, grupos económicos, la Sociedad Nacional de Pesquería, la Sociedad Nacional de Minería, etcétera, podemos hablar ahora de eso, a los cuales tienen atribuciones únicas que no las tiene ningún otro peruano. Eso no es libre comercio, eso no es libre empresa. Yo te digo, yo soy un fanático de la libertad de expresión, soy un fanático de la libre empresa, de la libertad de comercio. Y aún así me considero una persona de izquierda. ¿Por qué? Porque combato contra esa mala práctica que el día de hoy yo reflexionaba sobre los muchachos, no sé cuántos habrán salido a la marcha del día de hoy. ¿Cuál era la diferencia entre estos jóvenes de mayoría de derecha o que se consideran de derecha con lo que era el gobierno de Fujimori, que cuando no podíamos sacarlo a Fujimori y salíamos a la calle, ahí no éramos de derecha, de izquierda, ni nada, éramos demócratas. Todos éramos demócratas. No había sector que no se haya unido. Aquí solamente, aparentemente, se hacen presentes algunos grupos jóvenes que por distorsiones de la historia, por distorsiones de la forma como se manejan las cosas en el Perú, por ejemplo, yo no sé tú qué opinas de una concesión privada hecha con dinero del Estado, Así es, ¿no?, de 600 millones de soles para que dos empresas privadas tengan el derecho de transportar personal. A mí me parece una barbaridad. claro. Pues si vas a usar el dinero del Estado, que usen la pista todos los que puedan transportar gente, ¿no es cierto? No, pero eso es ir en contra de los principios de la derecha. No, eso no es libertad de empresa, desde mi punto de vista. Claro. Esos son arreglos privados para beneficiar a grupos económicos corruptos, que es lo que nos ha dejado la historia de los últimos 20 años de la política peruana. Entonces, me llama la atención que aún a mí me sigan considerando de izquierda, porque el de izquierda es el profesor Castillo. El profesor Castillo, que es presidente de la República, acaba de exonerar 2.500 millones de dólares a los empresarios pesqueros de multas. ¿Gracias a qué? Sabe Dios cuánto habrá bajo la mesa. El señor izquierdista, comunista, amigo de Cuba, Venezuela, acaba de permitirle a los grandes importadores de prendas, como son Saga, Ripley, empresas privadas extranjeras, el monopolio del mercado de ropa en el Perú, mandando a la quiebra a cientos de miles de peruanos. ¿Estar en contra de eso es ser izquierdista? Sí, me quiere considerar izquierdista, soy izquierdista a mucha honra, pero en este momento, y reitero, el Perú no está para tener posiciones
ideológicas más allá de tener unos 10, 12 puntos en común acuerdo, de la igualdad entre trato entre todas las personas, la igualdad de género entre todas las personas, la libertad de expresión, la libertad de empresa, la libertad de comercio, 4 o 5 puntos elementales, libre economía, absolutamente libre economía. Yo no sé si ustedes, los jóvenes, más o menos saben en qué consiste el sistema. Hoy día ha salido una noticia que han encontrado una mafia en aduanas. Bueno, resulta que la aduana en el Perú ya no es del Estado. La aduana la manejan empresas privadas. El ingreso y salida de mercadería en el Perú, tú traes un contenedor y de repente te llega un aviso que tienes que pagar $4.500 por almacenaje. Oye, pero yo no te he contratado a ti. No, eso es así. Y después te llegan varios avisos adicionales por avisos de inspección, visto bueno, observación, etcétera, 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 etcétera. Y ya vas a la aduana a reclamar. Oye, ¿qué cosa pasa? Yo ya pagué mi flete, pagué mi impuesto. No, eso es un tema de privados. Entonces, claro, hay que tener creo que mucho cuidado en términos de si queremos libertad real, ¿no? O sea, en todo caso debiera haber la libertad de que cualquier persona pueda hacer lo que están haciendo estas empresas que han obtenido esos beneficios para trabajar en la aduana, más no algunos pequeños grupos que son los que se han apropiado de todo el sistema de ingresos y salidas. Te hablo de salidas y de ingresos, ¿no? Por otro lado, bueno, dispuesto a oír tus preguntas. Claro, justamente ya que usted tocó de ese tema, es cierto, si bien es cierto, yo creo que la izquierda, y usted no me dejará eso mentir, eso doctor, nunca hubo un capitalismo como tal. Yo considero que nunca hubo un gobierno verdaderamente de derecha, porque la derecha en verdad odia el mercantilismo. Y el gran problema de que yo considero, y esto sí, si bien es cierto, considero a Fujimori unas ciertas cositas buenas, pero yo creo que hay mucho mercantilismo. Creo que el 90% de las grandes empresas hay mercantilismo y eso tiene que acabar. En eso sí yo estoy de acuerdo. Por supuesto que sí, y ese tema de las aduanas es un problema, es cierto, porque no puedes entrar, tienes que hacer todo un tema burocrático, y eso es cierto. Y si bien es cierto, bueno, yo le doy las gracias a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias a los que nos están viendo, gracias por estar compartiendo este programa, y muchas gracias a los jóvenes que estamos detrás de este programa. Y ahora, yo no quería decirlo públicamente, pero al único izquierdista con el que yo veo sus entrevistas son suyas, es doctor. Entonces, y bueno. Estarás aburrido. No, es contrario, más, creo que más adelante vamos a tocar un tema que me llamó mucho la atención de Santoro Humala, que después vamos a tocar lo que es muy importante. Yo quiero que los jóvenes que nos están viendo sepan de esto. Bueno, comenzamos el tema. ¿Qué opinas sobre el caso de la OEA? ¿Qué opina el caso de la OEA? Porque yo considero de que Pedro Castillo, en su temor, en su cobardía de ser vacado constitucionalmente, ha hecho tiempo, sabe que se le viene la noche. ¿Cómo lo ve usted? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Él está tratando de utilizar la OEA como una herramienta de protección, ¿no? Pero que le vaya a funcionar está por verse. Bien, acá yo te hago un paralelo otra vez entre lo que fue los últimos meses de Fujimori con lo que es la situación actual de Pedro Castillo. Lo que no se percata a la gente, sobre todo la gente de derecha, estos que embrutecidos con la Constitución del 93, que creen que la Constitución del 93 es la panacea, es que esa Constitución fue hecha para que tipos como Fujimori o Castillo se queden en el poder. Para eso fue hecha. No hay forma de sacarlo. Y si lo sacan a la bruta como quieren,
con una vacancia forzada que no cumpla con los requisitos, la OEA lo va a reponer en 24 horas. Y vamos a entrar en una crisis inimaginable, con gobiernos afuera, gobiernos adentro, ya el despelote absoluto. La única diferencia entre esas dos situaciones es que Fujimori tenía enfrente a él a un Congreso con gente pensante, con gente que sabía lo que tenía que hacer y que habían podido sostenerse de alguna manera. El problema es que el Congreso actual, sobre todo los que se llaman de derecha, dejan mucho que hablar. O sea, el comportamiento de los emblemáticos, ¿no? Montoya, Cueto, justo quería ir ahí. O sea, es deplorable. O sea, realmente que hayamos llegado a un nivel de congresistas, no quiero usar palabras ni adjetivos, o sea, me parece que no hay gente que esté capacitada para estar en el Congreso nada más. O sea, ¿no? Claro, a ver, es cierto, yo creo que Fujimori, la constitución del 93, que tiene muchos errores, es cierto, tiene muchos errores, yo creo que hizo un gravísimo daño en poner solamente una cámara, nada más. Y por historia, por cuestiones políticas, historia, es que cuando hay una cámara, el presidente tiene mucho ese poder. Y yo creo que Fujimori hizo en esa partecita en el que por eso tiene que volver... No fue Fujimori quien hizo la constitución, fue Montesinos. Y Montesinos, podemos decirle muchas cosas, pero es un tipo brillante. Tal mal. O sea, es un elemento, amarró esa constitución de tal manera de que ahora le da la protección que el fujimorismo, justamente de la paradoja, creó para su fundador. Esa protección misma la tiene un personaje que no cumple con los requisitos indispensables para ser presidente de la República. Ahora, usted también dice de que en el caso de, por ejemplo, Cabero deja mal a la derecha, deja mal. Montoya, de verdad, Montoya, ¿y por qué Montoya? Yo no lo considero a Montoya de derecha porque es Montoya, tiene conversaciones con la izquierda, siempre tiene acuerdos con la izquierda, está aquí y allá, no tiene experiencia. Y el gran problema de la derecha es actual. No son de derecha, yo no lo considero a ninguno los del Congreso de derecha. Por ejemplo, mire, yo digo lo caso, estamos en una gravísima crisis política, y estos congresistas de oposición se van de paseo en semana de representación. Ahora, ¿qué tienen que hacer visitando los colegios? Es decir, más de una semana paralizado, un congreso paralizado. Entonces deja mal a la derecha. Mira, yo te reitero que en ese momento tratar de etiquetarnos nos hacemos un daño. O sea, pensando en el Perú. O sea, yo ya tengo 67 años, no soy como la mayoría de tus jóvenes oyentes que tienen una visión completamente distinta. Yo te cuento una anécdota. Tú hablabas de capitalismo. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con dos amigos míos, Gino Costa y con el finado Javier Carlito Chipoco, cuando me decían, Daniel, ¿por qué no te inscribes con nosotros en la izquierda? Estaba muy cerca del Partido Comunista en la universidad, en la Católica. Y dije, porque en el Perú no existe el comunismo. ¿Cómo que no existe el comunismo? No existe clase obrera en el Perú. ¿No se han dado cuenta que no hay obreros en el Perú? Para que exista capitalismo, de acuerdo a Marx, tiene que haber el capital y tiene que haber el obrero. En el Perú no hay obreros, no hay clase obrera. ¿De dónde sacas tú qué vas a hacer? Entonces, esas eran las discusiones en las que yo, si bien acompañaba en las marchas, pero yo ahí había una diferencia radical entre el pensamiento extremadamente radical de ese entonces de Gino Costa, que era un hombre de extrema izquierda, y de Carlito Chipoco, y de Carlos Basombrío, y de Ernesto de la Jara, que éramos el grupo, digamos, que pujantes, que trabajábamos en las marchas. Y yo te digo, o sea, aquí se habla del comunismo. ¿De qué comunismo puedes hablar en el Perú? O sea, por amor a Dios. O sea, hay que ser un cacaceno, literalmente.
O sea, no hay forma. El Perú es un país por naturaleza emprendedor. Es imposible que tú a un país que sale adelante por el empuje de su gente, en algún momento decidas, ahora te impongo el estatismo, el Estado va a controlar todo. Eso es absurdo, es impracticable, inviable. Podrás hacerlo en otras culturas más sometidas, en otras culturas que están más acostumbradas a recibir todo sin hacer nada, como Venezuela, por ejemplo, que han estado acostumbrados a no trabajar nunca en su vida, gracias al petróleo, que tú vas a imponer regímenes socialistas, o no sé ni cómo se llama el régimen venezolano. Pero en el Perú, perder el tiempo hablando de que Castillo significaba el comunismo, desde ahí comenzamos, por decirlo menos, perdiendo el tiempo. Claro, es que el punto también era de que los que lo acompañaban a Castillo eran personas que estaban muy afiliadas al terrorismo. Y es cierto, hubo documentales también, y usted también se mostró muy en contra también. Usted dijo no Keiko, y después dijo tampoco eso Castillo, porque detrás de Castillo estaba el partido de Sí. Castillo y se decía que era un partido marxista, leninista, había gente con afiliación al terrorismo, entonces se Mira, habló de ahí eso. tocas un punto crítico, que es importante que la gente lo sepa. Esa gente a la cual yo manifesté mi rechazo, en realidad hay algunos que efectivamente son ideólogos y gente, digamos, decente, pero hay un grupo malintencionado que son los que están asusando todos los corredores mineros, no solamente Apurímac, Huancavelica, Cusco, ya están ahora en el centro del país también. Esos están buscando derruir la economía peruana. Eso sí es un terrorismo económico lo que están haciendo. Están yendo a asusar a las comunidades campesinas para que bloqueen el tránsito de los trenes, camiones, lo que tenga que pasar, paralizar la minería, con lo cual paralizan la minería y se quedan sin ingresos todos los médicos de MINSA, todos los profesores de salud, que son cerca de 450.000 profesores, y cuanto empleado público, que ya llegan cerca de 2,5 millones de peruanos que viven del Estado. Entonces, eso no podemos confundir las cosas. Eso es terrorismo económico, que es lo que está haciendo este grupo, que tiene que ser identificado por la gente que está encargada de esto. ¿Qué dice eso? Es aquí las personas están comentando en su caja de comentarios, dice algo con el hígado. No sabe lo que habla. No, para que Murga, sepan, no, una vez saludos. cuando yo recibí la propuesta, para que una vez entienda las cosas cuando se trata de responsabilidades frente a tu país, yo hablé con todos los sectores de los poderes económicos del país para que apoyen al gobierno. Y todos dijeron sí. Todos dijeron sí. O sea que no se trata de liga, o no podemos ser tan microcefálicos de pensar de que una persona expone su vida a su familia. ¿Yo qué cosa tengo que ganar con un puesto que he estado ya 10 años? He sido presidente del Congreso, yo no necesito ningún cargo, ni necesito trabajar en el Estado, ni necesito plata del Estado. Yo vivo de lo mío. O sea, pero es esta visión, bueno, ya he explicado yo que cuando hay que poner el hombro para sacar adelante tu país, y habría la disposición, en ese momento la habría. No voy a mencionar las personas que me apoyaban en ese momento, porque no tengo ningún derecho a revelar, pero te digo, todas son personas de primer nivel, respetadísimas en el Perú, que estaban dispuestos a entrar a apoyar, para sacar adelante este gobierno que se está cayendo a pedazos. Por eso fue que no me aceptó, probablemente. Nunca supe por qué. Claro, esta parte usted dijo algo que es bien cierto. Ahora, usted dijo de que Pedro Castillo aceptó, aceptó de que usted entre a la plancha, pero y usted mismo manifestó de que Pedro Castillo es una persona que su palabra está desgastada, está mintiendo. Así es. No sabe respetar los acuerdos. No, definitivamente. O sea, el plan yo le expliqué que había que
modificar 6 ministerios claves donde había que poner profesionales de primer nivel, sin importar el color político. Me dijo, sí, no hay ningún problema en la conversación, pero después nunca más me llamó. Pero, en fin, cuando uno, mientras no estés en la política, honestamente, y pases lo que significa ser político en el Perú, y después trates de hacer una vida normal, no lo vas a entender. O sea, la gente puede hablar y escribir cosas muy a la ligera, pero hay que ponerse la camiseta y tratar de entrar a hacer algo por su país. Y después comenzar a criticar si tienes algo que criticar. No, por ejemplo, aquí somos un programa muy democrático en el que lo que la gente comenta siempre lo puchamos a esa pantalla. Es una de las ventajas que tiene esta red. Y ahora, yo siempre quería preguntarle esto. A ver, ¿por qué hay gente izquierda que considera a Pedro Castillo de derecha? Si bien es cierto, Pedro Castillo se rodea de izquierdistas, todos sus ministros, sus premieres han sido de izquierda y dicen de que Pedro Castillo es de derecha. Ahora, usted mencionaba de que le bajó la multa, le exoneró la multa, pero eso no quiere decir verdaderamente de izquierda. No, no Simplemente es de izquierda, al contrario, es de derecha. no, O sea, no tiene nada de... está trabajando para la Sociedad Nacional de Pesquería, acaba de ampliarles 3 años los beneficios tributarios a los mineros. ¿Qué cosa ha hecho por el pueblo? ¿Qué cosa ha hecho por Nada. el pueblo? ¿Qué cosa ha hecho? Nada. Es que lo que pasa es Pero que sí les ha regalado plata a los pesqueros, sí les ha regalado impuestos a los mineros. Entonces, veamos las cosas como son. Ahora, ¿por qué se rodea? Entiende una cosa. Pedro Castillo ha sido siempre un dirigente sindical. Los dirigentes sindicales son como los zorros. Son gente que se sabe mover muy bien en espacios pequeños, buscan y pueden sacar la vuelta al tema. Él necesita rodearse de esos elementos con que se está rodeando, porque son gente que lo va a blindar a él. ¿A cambio de qué? A cambio del saqueo de las arcas nacionales. O sea, cuando le entregan el ministerio a un fulano, ¿tú crees que es gratuito? ¿Tú crees que esta eso operación no es de derecha. ¿ah? Eso no es ser de derecha. Es No, tan es corrupto como mercantilista. fue el gobierno de Ollanta Humala, como fue el gobierno de Alan García, como es un corrupto más? Yo creo que corrupto de izquierda o corrupto de derecha sigue siendo un corrupto. O sea, no es que hay corruptos de derecha más bonitos que los corruptos de izquierda. O sea, lo que hizo Alan García, lo que hicieron con Odebrecht, todo lo que estamos viendo en los últimos 20 años. No ha habido un solo gobierno que no sea un gobierno corrupto. Desde Fujimori hasta el día de hoy. Eso no lo queremos ver. Ya. Toledo fue un gobierno el más... El gobierno fue un gobierno de izquierda. No, de la no, boca mira, para afuera, de la boca para afuera. a ver, ¿qué opina con respecto a la denuncia constitucional presentada por la fiscal? A ver, Pues, mira, a ver, te oigo. la Constitución del 93, que no está hablando verdaderamente de una investigación de levantarle la inmunidad parlamentaria en el artículo 117 de la Constitución, pero ¿qué hacemos? ¿Dejemos que Pedro Castillo robe? Es que ese justamente volvemos al mismo tema. Ponte históricamente en el año 92, con la gente, dicen que ahora la marcha les están tirando, me acaba de decir mi señora, le están tirando gases lacrimógenos a los marchistas. ¿Qué hacer? ¿Cuál era la salida? Si no salía el audio que corroboraba todos los actos de corrupción de Montesinos con Fujimori, cuando revela Curi, o revelan el video de Curi, y Fujimori ya se vio contra la espada en la pared, ahí renunció y el Congreso hizo una jugada que no fue constitucional. No fue nada constitucional la jugada que hizo el Congreso en ese momento. Se quedó Valentín Paniagua de presidente de la República y convocaron a nuevas elecciones. Me refiero a esa parte de la convocatoria a nuevas elecciones.
Ahí hay discusiones si era constitucional o no, pero al fin y al cabo es un detalle menor, pero no es tan menor frente a lo que estamos viviendo el día de hoy. En entonces teníamos a un Fujimori acorralado por los actos de corrupción que eran públicos. El día de hoy tenemos a un presidente acorralado por supuestos actos de corrupción que no llegan a materializarse, a aparecer una evidencia concreta que sea, digamos, el arma final o el golpe final para que se pueda culminar su gobierno. Mientras no ocurra eso, yo veo muy difícil que alguien tenga la capacidad en el Congreso de la República, porque no olvidemos que el Congreso tiene más de 90% de rechazo, el presidente tiene 75% de rechazo, se pelean quién tiene más rechazo entre uno y el otro. Entonces, si el Congreso quiere sacar solo al presidente, se va a ver con el problema que la gente, el pueblo, los quiere sacar a ellos también. Entonces, no se ve una solución, salvo, como te planteo, que se pongan de acuerdo los principales líderes, iglesias, colegios de profesionales, instituciones sólidas, serias, elaboren un documento de 15, 20 puntos máximo, que pudiera inclusive ser una constitución tipo la americana. O sea, hacer un planteamiento, someterlo a referéndum y hacer un cambio de constitución, una constitución muy amplia, porque al fin y al cabo, en el Perú es el país más liberal del mundo. Somos más liberales que en Inglaterra. O sea, no hay en el mundo un país más liberal que el Perú. Entonces, si tú mantienes lo que está, yo no creo que nadie de derecha tenga por qué quejarse. Respeta las libertades individuales, las libertades religiosas, de prensa, de expresión, de comercio, de empresa, etcétera. Y yo creo que así podemos, de esa manera, podemos tener un mecanismo con el cual el país puede ser gobernado adecuadamente. Si no tenemos eso, habrá que aguantarnos al señor Castillo hasta el año 2026 y punto. No queda otra. Ahora, yo respondiendo con lo que usted dice, yo discrepo, ¿no? Lo de que los redactores de la Constitución del 93 dijeron de que claramente de que establecieron que ellos fueron clarísimamente específicos con la incapacidad moral permanente, en el que sin caso se comprobara, por ejemplo, ¿no?, que un presidente violó a alguien, si es cierto, el Ministerio Público no va a poder investigar o sentenciarlo, porque por más que puedan investigarlo, no puedan sentenciarlo, pero se comprobó por pruebas, es que puedan sacarlo, y fueron muy específicos en ese caso. Y respondiendo también a lo que nos dice, muchas gracias a la gente que nos está comentando, muchas gracias por estar viéndonos. ¿Cómo hacemos? Yo ahora también, y más lo que le acabo de decir, ¿qué opina con respecto al caso de Dina Boluarte? Está comprobadísimo de que ella cometió una infracción a la Constitución en el artículo 126. Sí, eso me hace recordar mucho la falta que firmó un documento, dos documentos, cuando ella no era presidenta de la Asociación de la Libertad o una cosa así. Mira, yo el otro día conversaba con alguien respecto al Congreso actual, y donde hay violadores, hay los niños, hay los corruptos, hay etcétera, etcétera, etcétera. Durante nuestra gestión, a un congresista que presentó una factura de 800 soles por comer en una pollería, le dieron 6 años de cárcel. Esa es la diferencia, el deterioro ético y moral que hay entre el Congreso del año 2006 al Congreso que tienes el día de hoy. El día de hoy a un violador lo mandan 120 días a su casa para que tome sol. Entonces, la descomposición social que estamos viviendo, tú me estás preguntando puntualmente por la posición del fiscal de la Nación y qué resultados puede tener. Creo que no te respondí
La pregunta, mira, lo de la fiscal de la Nación, en mi opinión es un saludo a la bandera. Está marcando la posición porque ella muy bien sabe que no puede actuar, no puede dar el paso siguiente, que es formalizar la investigación y de ahí acusar cuando tenga las pruebas suficientes, porque el artículo 117 de la Constitución se lo prohíbe. Y extrañamente recurre a un acuerdo de las Naciones Unidas que, siendo fiscal de la Nación, debería de saber que para que esos acuerdos tengan validez tienen que haber pasado por el Congreso de la República y haberle dado fuerza de ley, cosa que no ha ocurrido. Entonces, ahí deja un sinsabor, ¿no? Si queremos tener una fiscal de la Nación pura, virginal, transparente, que va a luchar contra todos los corruptos, que sacó al fiscal que investigaba a su hermana, pero también tenemos que no ver eso, ¿no es cierto? No, tampoco no, pero ella está aquí. Y encima recurre a una norma que sabe un estudiante egresado de Derecho de cualquier universidad, hasta de las truchas, hasta las universidades truchas, sabe que eso no es aplicable. A mí me da que pensar. Honestamente te digo, ¿a santo de qué recurres a una artimaña de ese tipo? ¿Te estás prestando al juego? O sea, te estás... Mira, acá no podemos ser, por más que detestemos al presidente en ese momento, si lo que se trata es de defender la democracia, tenemos que ser muy estrictos en términos de defensa de los pasos elementales que la democracia exige. Si nosotros mismos violentamos la democracia en este momento, creo que ya no va a haber más que el uso de la fuerza por un lado, por el otro, y Dios salve al quien gane, ¿no? O sea, yo no veo otro camino. Pero si no somos escrupulosos en el manejo de la Constitución, de las normas, de los tribunales, de la Fiscalía, del Poder Judicial, tratando de rescatar lo que debieran ser, sí, todos merecen críticas, todos, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, todos tienen sus peros, todos en el Perú tenemos peros, o sea, ninguno en el Perú está libre de evaluación, pero no nos queda otra, eso es lo que hay. Ya, a ver, con el tema de, ya de aquí, con ese tema, de ahí pasamos al tema de Antauro Humala. Ahora, si bien es cierto, yo considero de que hay gente que pueda estar apoyando esa Castillo, pero más, yo sinceramente cuando he viajado hay gente que no lo quiere, yo creo que es menos de la mitad. Ahora, si usted se está refiriendo a básicamente que ese grupo minoritario, es decir, favorecer a ese grupo minoritario, ahora, me llamó mucho la atención de que usted dijo claramente de que la gente está buscando a alguien fuerte, alguien de izquierda fuerte, y en esas personas lo van a encontrar a Tauro Humala. Se va a convertir de que Pedro Castillo le está haciendo el trabajo a él. Ahora, ¿por qué no el Congreso debería de aprobar esta ley, y de que esta ley de que los que han cometido delitos de homicidio no puedan postular? La gente se va a desacamar. Y usted dice de que se puede levantar la gente. No lo creo. No. Creo que me he expresado mal o nos hemos confundido de preguntas. Mira, yo cuando he dicho claramente de que el que le está haciendo la campaña política a Antauro es el presidente Castillo, es por la falta de acción, las promesas falsas, las promesas incumplidas y las promesas falsas permanentes, que lo único que generan es descontento, y quien está yendo a recoger, recibir, capturar ese descontento generado por Pedro Castillo es Antauro Humala. No me parece coincidencia o casualidad. Yo creo que inclusive en la salida prematura de Antauro de la cárcel hay una mano medio negra ahí. No está del todo claro, él mismo ha reconocido que no ha tenido ningún curso de capacitación, ni educación, ni nada,
Y el rol que estaría jugando Antauro es capitalizar de alguna manera ese 25% de población que aún cree en Pedro Castillo, con el resto que está siendo descontento, ¿no es cierto? El resto que estamos hablando eventualmente llegar hasta un 40% de la población. Ese 25% no requieren mayor empuje, o sea, no es la que los empuje en países como Antauro. O sea, si votaron por Pedro Castillo y creen en Pedro Castillo, se van corriendo con Antauro. Pero hay un 15% adicional o más que son la gente seria, el agricultor, el emprendedor, el mecánico, el trabajador que está sufriendo las consecuencias de la inacción del gobierno, que es donde está cosechando a Antauro Humala. En mi opinión, este es un intercambio de favores. Yo te cuido ahora, que es el caso de que estaría Antauro construyendo un movimiento para tener la fuerza suficiente de enfrentarse a cualquier reacción que pretenda violentar o imponer una salida forzosa de Pedro Castillo, a cambio de que Antauro llegue a la presidencia de la República y le cuida todos los actos de corrupción que ha cometido Pedro Castillo en su gobierno. Que eso no es nuevo, o sea, así jugaban en pared los gobernantes. O sea, siempre al final ha habido, y esto yo lo he oído de boca de más de uno, ¿no? O sea, oye, esto tú, pero comienzan al final del mandato, oye, pero tú me cuidas aquí, tú me cuidas allá. Lo he oído dentro del Congreso, lo he oído dentro del Palacio de Gobierno. Lo he oído, ¿quién me conviene, quién nos conviene que venga? ¿Quién? O sea, esto no es ninguna novedad. O sea, no estoy inventando la pólvora. Esto ocurre y yo creo que es un planteamiento maquiavélico realmente que están gestando estos dos señores, que eso es lo que saben hacer, o sea, gestar movimientos, gestar problemas, pero además, más allá de eso no pasan. Por eso es que estamos viendo su incapacidad de gobernar. Pero sí pudo mantener Pedro Castillo una huelga de más de un año. Eso no lo hace cualquiera, ¿no? Entonces tampoco ninguneemos las capacidades de movilizar gente de Pedro Castillo sumadas a la de Antauro Humala en una alianza de esta naturaleza. Yo creo que es muy peligroso para el país. Si van a sacar la ley, yo dudo que sea constitucional, porque estarías, bueno, es específicamente para la presidencia de la República, pudiera pasar. Depende del Tribunal Constitucional. Bueno, claro, lo sé que yo no lo veo tan constitucional porque son requisitos. Y ahora que la gente lo quiera ver así, y ahora, usted dice de que se iría a ir contra el pueblo. Mire, la gente se está yendo con Antauro por las promesas incumplidas de Castillo. Por lo tanto, usted está afirmando de que la gente ya no quiere esa Castillo, por lo tanto, ya no es ir contra el mandato del pueblo. No, pero es que he tratado de ser claro, hay dos porciones de población. Hay una población que a ojo cerrado, que es la que el 25%, que a pesar de todas las promesas incumplidas, cree en Castillo. Por eso cuando dicen cuántos quieren que se vayan todos, todas las encuestas hablan de 60%. Hay un 40%, que yo te hablaba del 25% más el 15%, y ese 40% de la población afectada, que es la población de menos recursos del país, que es la que sufre las consecuencias de esto, ¿no? Ya, claro. Y ahora, señor Cierto, hay muchas preguntas, preguntas, pero ya para ir acabando, estimado Daniel, muchas gracias a la gente que nos está viendo, está bueno las dos opiniones. ¿Ya ven? Gracias, Francisco. Está bueno, y tiene con la foto, eso de Trump ahí. A ver, si Castillo, yo sí creo que Castillo se puede quedar hasta el 2026. Sí creo que tenemos un Congreso novato, gente que no es de la derecha, un Congreso novato, y lamento muchísimo que hay gente que se dice ser de la derecha y no lo es, dañan la imagen de la derecha. Mire, yo le aseguro que si Castillo se queda hasta el 2026,
yo le apuesto que la gente del pueblo, de los más lejanos, ya no van a optar por la izquierda. No van a optar por la izquierda, van a optar por un comunismo. Por lo tanto, y si en caso no es comunismo, pues va a optar por una centroderecha, un centrismo. Por lo tanto, usted que es de izquierda, ¿no cree que es mejor que se vaya a Castillo de una vez para, aunque sea, cuidar la imagen que ellos definen tanto los izquierdistas, la izquierda? No, mira, un ratito. Yo soy de izquierda porque tengo un pensamiento crítico al radicalismo neoliberal que hay en el Perú. No pertenezco a ningún partido de izquierda en ese momento. Y no creo que ya en el Perú sobrevivan ni las izquierdas ni las derechas. Tú que eres joven, y creo que todos los jóvenes que te siguen ya deberían darse cuenta que lo que viene es un movimiento que va a ir en contra de todo lo existente. No te diría que un movimiento utópico, o sea, de que buscar una utopía para el Perú, o sea, implementar una utopía o un anarquismo en el Perú, pero vamos a algo más muy cercano a eso. Frente a eso habrá un ex militar que ofrece poner mano dura, liquidar a todos los delincuentes, fusilarlos en las plazas de armas, que ese tiene nombre propio, ya sabemos quién es. Si a la siguiente elección los partidos políticos o los que se llaman partidos políticos se siguen presentando en la forma de 10, 12, 14 partidos, ya que le entreguen la presidencia de una vez al señor Antonio Humala. O sea, a la elección del año 2026 no deberían de llegar más de 3 partidos políticos. Si queremos cambiar el Perú, si queremos seguir saqueando el Perú, ya será la otra cosa, ¿no? Claro. Una cosa es querer tu país, otra cosa es querer hacer algo por tu país, y esa es la parte más dura y la más incomprendida, ¿no? O sea, ¿tú cómo le dices a alguien ahora, a ti, por ejemplo, ¿no? Oye, Cristian, ¿cómo te presentas para congresista? Pucha, pero ya sabes que el día que eres congresista eres un corrupto, un impresentable, un maldito, un desgraciado, un ratero, te has robado todo el Perú. ¿Ah? Pero no, preséntate nomás, hermano, no pasa nada. ¿No? Anda a un banco después, anda a empresa, haz una empresa, anda, busca un trabajo. La gente habla porque tiene boca. O sea, la gente habla porque tiene boca. Por eso los que están entrando en política ahora, la gran mayoría ya saben a dónde entran, o son tremendos sapos, y saben a qué están entrando. Pero la gente que realmente quiera entrar, por ejemplo, yo sí sé que hay una niña ahí de apellido, una joven, he visto que sí se le ve muy bien intencionada, ilusa, bien, realmente vive en otro mundo, pero una chica que se ve que ha entrado a querer hacer las cosas. Hay otro joven también, he visto un par de intervenciones, pero son dos islas contra 127, 128 que son unos forajidos que han entrado pues sabiendo a lo que se meten. O sea, sabiendo a lo que se meten. O sea, aquellos que hemos entrado románticamente a la política pensando en cambiar las cosas, en hacer algo por tu país, la factura te resulta carísima. Carísima, te digo. Eso es algo que para volver a pensar entrar eso, te agarran en tu momento débil, que tú ves que el país está yendo al demonio, como era el caso cuando me llamó Castillo a mí, que toda mi familia me dijo, estás tú loco de ninguna manera, y yo dije, no, por mi país lo voy a hacer. No es que por Daniela Bogotá, es por mi país, pero un imbécil, porque igual ahora te creen que eres un comechado, o sea, es quemarte la vida por nada, a la larga por nada, porque no logras nada. O sea, te digo, a lo largo de 10 años que estuve en la política, los logros son contados con la mano y los fracasos son contados por miles. Entonces, claro, yo más me muevo hacia un movimiento anárquico, ¿no? O sea, ya destruir, sí, absolutamente. No necesitamos. ¿Tú necesitas todas estas instituciones inútiles?
Pero lo cosa es de que usted está diciendo de que está en contra del mercantilismo y el mercantilismo se acerca mucho a la anarquía. No, Porque, bueno, qué es la anarquía? Es la concentración de poderes, el que pueda, puede, el que se salve quien pueda. bueno, Y no en el no en el anarquismo teórico, ¿no? bueno, En y el ahora anarquismo, también yo no puedo discrepar lo que usted acaba de decir porque es cierto, ¿no? Yo considero de que hay 5 congresistas, 5 nada más de los 135 que quieren hacer bien su trabajo y a veces uno se encuentra con eso. Es más, tenemos más de 58 niños, más de, sí, no, más de no, no, 58. 58 niños. Entonces, y ahora, y la pregunta, eso, el público, muchas gracias a la gente que nos está viendo, muchas gracias a la gente que nos está viendo, y también hay una pregunta, eso, el público, gracias a toda la gente joven que nos ve. A ver, fuera de eso, política, Sí. ¿usted qué sentía cuando el imitador de JB siempre lo es invitado con, dígalo, eso con rimas, que usted siempre decía eso, lisuras? Algo que usted eso sentía Muy porque era gracioso, tomate de risa. muy, muy gracioso. Claro. Bueno, estimado, eso, Daniel, ha sido un gusto eso, atenderlo. Muchas No, gracias aquí, siempre. Ha sido un gracias. gusto. Lo bueno que me alegra mucho que la gente haya disfrutado de un debate, de una polémica, de una discusión. Siempre es bueno en unas democracias. Que tenga un buen día y muchas gracias por su tiempo. A ustedes, buenas tardes con todos. Dios salve el Perú.